Y la responsabilidad civil, que vamos a empezar con la primera que teníamos por ahí, vamos a decir que la responsabilidad civil directamente busca reponer el daño causado, es decir, nos va a llevar a reparar eso que rompimos, esa lapicera que rompí, que se me rompió, aunque no quisiera, pero estaba bajo mi guarda y se me rompió. Entonces vamos a decir que la responsabilidad civil, el principal objetivo de la responsabilidad civil es reponer ese daño causado, es llevar la cosa al estado anterior, es decir, se rompió la lapicera, le consigo una exactamente igual, ¿sí? Y esa responsabilidad es la obligación que vamos a tener también, o que tenemos como personas, de reparar ese daño. O sea, al margen de que busca la responsabilidad reparar, también tenemos obligación de hacerlo. Digo, ¿vieron? Cuando empezamos a jugar con las palabras, empezamos a entender un montón los significados de esas palabras. Porque yo les digo, bueno, la responsabilidad civil busca reparar esto que rompía el estado anterior, pero también estamos obligados a llevarlo al estado anterior. Es decir, no podemos negar de que si algo está bajo mi guarda, si esa lapicera que la tenía bajo mi guarda se me rompió, no puedo negar de que no la tengo que reparar, porque estoy obligado a repararla. Y claramente existen dos conceptos muy marcados para generar esa reparación, ¿sí? Para llevar eso al estado anterior, porque muchas veces vamos a poder ir a comprar la lapicera, pero otras, el daño que causamos es todavía aún mayor y también no causamos daños directamente, también le generamos un perjuicio a la otra parte. Y vamos a decir entonces que los daños es la reposición de esos bienes, ¿sí? De ese patrimonio que tenía la otra parte, o ese patrimonio que ostentaba la otra parte, y que yo le generé ese perjuicio. O mejor dicho, que yo se lo rompí. Ahora, el perjuicio, para que se entienda mejor, es los daños que le ocasioné indirectamente. Y acá vamos a poner un ejemplo y me lo van a saber entender. Estoy haciendo una obra y en esa obra, por ejemplo, eh, se cae un ladrillo del primer piso. ¿Sí? Se cayó un ladrillo y le pegó a un auto que estaba abajo y rompió un vidrio. ¿Sí? Pegó un auto y rompió un vidrio. ¿Cuál es el daño ocasionado en ese caso? La El rotura del vidrio vidrio. roto. El vidrio roto, exactamente el vidrio roto, tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si vamos a ver cuál es mi obligación civil, de responsabilidad civil, es reparar ese vidrio roto y decirle, mira, anda a tal lugar, repara el vidrio, tráeme la factura y yo te lo pago. Hasta ahí está todo bien porque solucionamos el tema del daño, pero ¿y el perjuicio que yo le traigo a esa persona? Porque aparte, ese auto, que es algo que no les dije, trabaja como Uber. Entonces, ese auto que trabaja como Uber y que estaba pasando por la puerta de la obra, eh, tiene que perder un día de laburo, un día de trabajo o 2 días de trabajo hasta que le reponen el vidrio, hasta que conseguimos el lugar, conseguimos el vidrio, lo lleva, lo trae, se lo entregan, se lo devuelven. Esos 2 días que pierde, ¿sí? Esos dos días que le genero de perjuicio, son lo que vamos a entender como ese perjuicio indirecto, esa situación indirecta que genera mi acción o que genera el daño que ocasioné. Entonces, así como la explicación que tenemos ahí, que dice llamado también lucro cesante, implica una frustración de ventajas económicas esperadas. Es decir, él por día ganaba determinado dinero haciendo Uber. Si yo tuve 2, 3 o 4 días hasta que pude que él pudiese volver a la normalidad o pudo volver a la normalidad, esos 4 días, ese perjuicio que le ocasioné se va a sumar al daño de la ventana. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bien. Obviamente que toda indemnización, como lo dice acá, está compuesta por las dos patas, los daños y por los perjuicios.
toda indemnización, todo acto que tiene que ver con la responsabilidad civil está compuesta por esas dos patas. Puede que no haya ocasionado ningún perjuicio, como les dije antes, rompí la lapicera, conseguí la misma y directamente devolví la lapicera, pero ahora resulta que esa lapicera que yo rompí tenía además un valor agregado que era un valor sentimental y claramente a la persona que se lo rompí no le da lo mismo tener otra lapicera igual o parecida, quería esa, ¿no? Entonces ahí le estoy ocasionando también un perjuicio que se traduce claramente en un aspecto económico. ¿Alguna duda hasta acá? No. Está muy bien, profe. Bien, vamos, sigamos. Esta responsabilidad civil tiene etapas. Y tiene etapas porque la responsabilidad civil para nosotros, como profesionales, nos va a encontrar en todo el proceso que estemos trabajando de obra, ¿no? O de proyecto. O sea, como veíamos la clase pasada, nosotros podemos hacer el proyecto, la dirección de una obra, nos podemos dedicar solo al proyecto, nos podemos dedicar solo a la dirección, pero tiene que ver con esas etapas de contrato en la cual nos encontremos. Y está directamente asociada a una relación contractual también. Y esa relación contractual va a estar dividida, esas etapas van a estar divididas en precontractual, contractual y postcontractual. Es decir, decimos que es precontractual porque hasta que nosotros lleguemos a firmar un contrato tienen que suceder o sucederse una serie de hechos que son, por ejemplo, la que me encuentre con el comitente, la que le prepare un croquis preliminar, la que veamos cuál va a ser el proyecto que voy a estar haciendo, un estudio, por ejemplo, un estudio de factibilidad de su terreno. Empiezan a pasar un montón de cosas en el cual está trabajando para mí, o mejor dicho, estoy trabajando para el comitente en un montón de aspectos y claramente todo eso tiene una cuestión fuerte de responsabilidad de las dos partes. Y una de esas responsabilidades de las dos partes es que ustedes imagínense que me llaman, por ejemplo, para analizar un terreno en el cual quieren comprar. Ahí tengo un grupo de desarrolladores que quiere comprar el terreno, me buscan a mí y me dicen, bueno, ¿me analizás este terreno? A ver si invierto $1 millón para hacer un edificio que me va a dejar de ganancia el 20% en 3 años. Uy, fantástico. Entonces me pongo a hacer el estudio, digo, sí, mirá, acá te sale una torre, 20 pisos, divinos, son 3 años de laburo, etcétera, 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 es justo lo que vos necesitabas. Entonces van ese grupo de desarrolladores y compran esa torre. Y después me llaman y me dicen, bueno, ahora vamos a empezar con el proyecto y ahí empiezan a suceder un montón de situaciones y hasta que yo no tengo la idea acabada de cuántos van a ser los metros cuadrados, cuál va a ser el proyecto, qué es lo que voy a estar trabajando, obviamente que no voy a firmar ningún contrato porque el contrato lo voy a firmar una vez que sé exactamente qué es lo que voy a hacer, para no caer en presupuestar algo muy por debajo o algo muy por encima. Ahora bien, una vez que sé lo que hay que hacer, firmamos el contrato y de ahí en adelante me pongo a trabajar en mi anteproyecto, en el proyecto y en todo lo que veíamos la semana pasada. Pero es aquí que tenemos un problema. El problema es que hice mal el estudio de factibilidad. Me equivoqué, vi mal. La zona que yo había visto era la que estaba enfrente de mi terreno. En ese terreno no se pueden hacer esos 20 pisos que yo quería, sino se pueden hacer 4. ¿Ustedes se imaginan que ese grupo de inversores que acaba de invertir $1 millón y que se da cuenta que ese $1 millón no lo van a recuperar nunca en la vida con 4 pisos en vez de 20, no van a estar contentos conmigo, ¿no? Lo que va a suceder y lo que van a aplicar en ese caso es la responsabilidad precontractual. Es la responsabilidad que tenemos antes de la firma del contrato,
que es una responsabilidad en la cual toda acción que nosotros vamos a estar haciendo, todo asesoramiento que nosotros vamos a estar haciendo, claramente corre como una responsabilidad civil, como una responsabilidad de estas etapas civiles, porque podemos generar mucho daño si nos equivocamos. Y la otra parte puede reclamarnos ese perjuicio que ocasionamos, ¿sí? Ese daño y perjuicio que lo ocasionamos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ojo, no es solo una responsabilidad para nosotros como profesionales. Cuando hablamos de etapas de responsabilidad civil y cuando estamos dentro de las etapas contractuales, el contrato es de a dos, es de dos partes, como mínimo o más. Entonces, la responsabilidad tanto precontractual como contractual, que ahora vamos a verla, es para las dos partes. Y la otra parte, ¿qué tipo de responsabilidad se les ocurre que podría llegar a tener la otra parte? A ver, no sé, a ver si está por ahí Leandro Corrado. No lo seguí, profe, ¿me repite la pregunta? ¿Qué tipo de responsabilidad puede? Yo ya les conté cuál es la responsabilidad nuestra en equivocarnos en el asesoramiento, en no entregar algún tipo de documentación y demás, pero ¿qué tipo de responsabilidad puede tener la otra parte, la que nos contrata, ese desarrollador que me está contratando? ¿Qué responsabilidad tiene previa a la firma del contrato para conmigo como profesional? A ver, le debe los honorarios, pero eso es después de la firma, ¿no? Ahí está, exactamente, Leandro. Me va a tener que pagar honorarios por ese trabajo. Con lo cual, no es que solamente me va a pagar por los honorarios que en realidad firmamos en la etapa contractual, sino también en la etapa precontractual. Todo el trabajo que yo hice, me van a tener que abonar los honorarios por ese trabajo. Tal cual, tal cual. Y la etapa contractual, claramente, es la etapa en la cual nosotros firmamos el contrato, si hacemos un contrato por proyecto y dirección de obra, firmamos el contrato, empezamos a trabajar en el anteproyecto, seguimos en el proyecto y terminamos en la dirección de obra. Entonces, esa etapa contractual es la que abarca todo el proceso de trabajo que vamos a estar llevando adelante y por el cual nos van a estar pagando nuestros honorarios. Ahora, fíjense que dice también que, sí. Perdón, una pregunta, pero entonces en la etapa precontractual, todo ese análisis previo que se hizo, ¿qué lo hace sin contrato con el comitente? Y si ahí no sabes qué es lo que vas a hacer, hasta ahí no sabes qué vas a hacer, no sabes a veces si va a comprar el terreno, o sea, vos ahí vas a arreglar un honorario por hacer todo el estudio de factibilidad, todo el estudio previo, y después Claro. verás, digo, porque la realidad es que también puede ser un terreno divino, hermoso, pero que no puedan comprarlo porque no se ponen de acuerdo con los números. Claro. Claro. Y Vos el contrato lo vas a firmar una vez que por lo menos tenés ciertos parámetros en los cuales ya más o menos podés, digamos, dimensionar el trabajo que vas a estar haciendo. No es lo mismo hacer un edificio de 20 pisos que uno de 6. Digo, Claro. cambian muchas cosas. No es lo mismo hacer un edificio de 20 pisos con 3 subsuelos que uno de 6 con un basamento. Digo, son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, empezar a dimensionar, una vez que vos tenés la dimensión real de todo lo que vas a hacer, recién ahí podés hablar de firmar un contrato. Nunca perder de vista que le vas a cobrar honorario, nunca perder de vista de que en la primera charla, cuando te sentás con él a hacer el estudio de factibilidad y todo, le digas, esto tiene un valor. Claro, no, ahí está. Pero eso no es que no está plasmado en ningún lado, sino simplemente es lo que se pacte de honorarios o lo que fuere. El problema es entender a un contrato solo a que es aquello que firmamos un papel. Y un contrato no es solamente eso. Un contrato puede ser de palabra, un contrato puede estar hecho, puede estar celebrado con un presupuesto, un contrato lo podemos encuadrar en un montón de instancias, en realidad, el contrato. Ahora, lo ideal es que exista un contrato escrito para todo lo que va a venir después. Por eso está la responsabilidad precontractual, que es la responsabilidad anterior a la firma del contrato. Perfecto. Ok, gracias. Obviamente la responsabilidad contractual, como decíamos recién, es la que está durante el proceso de obras, esa responsabilidad que estamos para hacer todas las tareas en las cuales nos estamos comprometiendo y para la cual la otra parte se compromete a pagarnos. Digo. Esto es un ida y vuelta.
¿sí? Nosotros nos comprometemos a hacer algo y la otra parte se compromete también a pagarlos. Y existe, una vez que terminamos la obra, hicimos todo lo que teníamos que hacer, existe una responsabilidad post-contractual, que es después del contrato. Y esa es la que figura ahí que dice desde la entrega definitiva de la obra y hasta 10 años después de finalizada la misma. Yo creo que esto ya lo sabían, que teníamos 10 años de responsabilidad, porque es una de las cosas que se cuentan en Radio Pasillo, la responsabilidad de estos 10 años, ¿verdad? ¿Ya lo sabían? Sí, sí, se comenta. Sí, sí. Se comenta. Se comenta eso. Y antes que yo siga, ¿por qué se les ocurre que son esos 10 años de responsabilidad que tenemos? Por defectos que puedan aparecer con el tiempo. Por Vicios ocultos, defectos, para... ¿Quién estaba hablando? Jorge Walter. Jorge, se me rompió un cuerito. ¿Por 10 años me lo tenés que venir a arreglar? No. Ok, bien. Exactamente. No es por ese tipo de cosas, sino esa responsabilidad que vamos a tener, que tiene que ver con los vicios, claramente, tiene que ver con los vicios de obra, ¿sí? Que son esos defectos que tiene la construcción. Esa responsabilidad que tenemos por 10 años es por la ruina. La ruina total o parcial. ¿Y qué es la ruina total o parcial? ¿O qué dice el Código Civil que es la ruina total o parcial? Dice que la ruina es la acción de caer o destruirse una cosa. Y también dice que se va a considerar ruina cuando la cosa es impropia para su uso. Es decir, no necesariamente se caiga, sino que esa cosa que nosotros creamos, que nosotros hicimos, es impropia para el uso. Y voy a poner un ejemplo. Supónganse que nos contratan para hacer una escuela. ¿Está bien? Nosotros vamos, dijimos, sí, vamos, planta baja y primer piso, hermoso, la escuela va como piña. Y todos dijimos, che, para ahorrar unos mangos vamos a hacer el cálculo nosotros. Total, mirá, planta baja primero, ¿qué puede pasar? Papá, nos ponemos a hacer el cálculo, lo hicimos, me dio fantástico, aprendí como vivimos en estructuras, la flecha, el coso, papá, las dimensiones, todo divino, los hierros, todo fantástico. Terminamos la obra y cuando terminamos la obra nos dimos cuenta de que no tuvimos en cuenta la sobrecarga que genera una escuela teniendo los chicos con cargas en cada una de las aulas y lo calculamos con una sobrecarga normal y no con una sobrecarga para estar dimensionado de esa forma. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que no vamos a poder usar toda la planta alta de esa escuela, pero está nueva, está impecable. Y ahí estamos también ante un concepto de ruina. ¿Por qué? Porque esa cosa es impropia para lo que fue pensada, es impropia para lo que fue gestada, por más que esté en buen estado. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Es un concepto muy importante, pero que nos tiene que quedar grabado para que no nos llamen por el cuerito, pero no hagamos algo como eso, porque vamos a tener un problema. Y dentro de esta responsabilidad civil hay una responsabilidad más, que se llama la responsabilidad extracontractual, que es aquella que está afuera de todos los contratos que firmamos. Es aquella que no está escrita. No está escrita en la obra, no está escrita en ningún lado. Pero es esa que yo les dije recién, o sea, yo no escribo en un contrato, si pasa un auto que trabaja de Uber, le tengo que pagar la rotura de la ventanilla y los días que se quedó sin trabajar, sino es eso que viene innato con cualquier tipo de obra, y es esa justamente la responsabilidad extracontractual, que es esa responsabilidad que surge o que se genera para con alguien ajeno al contrato, para ese Uber que pasaba en la puerta. Es esa responsabilidad que se va
a realizar para eso, ¿no? Mejor dicho, por ese motivo, por alguien que es ajeno a lo que estaba pasando o a lo que estábamos contratando. Y ahí aparece un término, si lo leen, aparece un término ahí que dice plazo de prescripción de inicio de la acción civil. 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona a la cual le generé el daño, es decir, ese chofer de Uber que pasaba por la puerta y que se le cayó ese ladrillo, tiene 3 años para iniciarme una demanda en el caso de que yo no actuara coherentemente y no pagara mis daños o sus daños y perjuicios, o los daños que yo le ocasioné. Entonces, si no sucede eso, tiene 3 años para iniciarme una acción civil. A eso se refiere cuando habla de plazos de prescripción de inicio de acción. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Ahora vamos a ver entre quiénes se van a iniciar estos reclamos, entre quiénes se van a hacer los reclamos cuando empiezan a suceder, ¿no? De acuerdo a las etapas. Y vamos a decir que en la etapa precontractual y en la etapa contractual, los reclamos van a ser entre las partes que se están contratando, ¿sí? Es decir, en este caso entre el comitente y la empresa constructora o el comitente y el profesional. En postcontractual, y acá es muy interesante, los reclamos pueden ser a todos los profesionales y empresas intervinientes en la obra. Es decir, el comitente va a reclamarle a todos los profesionales que intervienen en una obra. ¿Sí? Hay, como dice ahí, desde el proyectista, el director, el calculista, el ejecutor estructural, todos los que intervienen en una obra van a ir el reclamo, obviamente que dentro del constructor o el ejecutor estructural empiezan a aparecer las empresas constructoras con sus representantes técnicos. Y en la extracontractual, que es esta que yo les decía recién, la del ladrillo que se le cae a un auto de Uber y que genera todo eso, el reclamo se va a hacer a todos los profesionales más el dueño de la tierra, el dueño del lugar en donde estamos trabajando. ¿Y por qué agrego el más al dueño del lugar? Porque el propietario es solidario con lo accionado en su terreno. Es decir, si la empresa constructora no le repara el daño ocasionado a ese auto, lo va a tener que hacer el propietario dentro de su solidaridad con ese tercero dañado, ¿sí? Y acá un poco aclara los artículos del Código Civil en el cual habla de la ruina. Y fíjense, que yo un poco lo explicaba antes, dice, el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener una larga duración, responde al comitente y al adquiriente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por lo que le hacen impropia para su destino. Hasta acá el artículo 1273 del Código Civil y Comercial nos está diciendo, che, el constructor claramente responde por esta situación de ruina. Pero no se queda con eso nada más. Nos va a decir también, dice, el constructor solo se libera si se prueba la incidencia de una causa ajena. Es decir, la incidencia de una causa ajena podría llegar a ser algún daño que ocasione algo ajeno a la obra, al constructor y a la dirección, que haga que no sea el producto de la ruina. Por ejemplo, no sé, un auto choca un auto en la planta baja de un local, tiró 2 columnas y pone en ruina todo el edificio de arriba, digo. Claramente no es responsabilidad del constructor, sino hay una responsabilidad de un tercero. Pero esto es muy interesante, porque el constructor, que uno cuando empieza a hablar de los vicios, que son estas situaciones que todos entendemos como que tiene algún error, ¿sí? Dice que no es causa ajena, es decir, no puede librarse de la responsabilidad,
el vicio del suelo. O sea, el constructor no puede decir que por vicio del suelo, porque el suelo era malo, la responsabilidad no es de él, sino que tiene la obligación de verificar las tensiones del suelo y de pedir un estudio del suelo. Y dice, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. Muchas veces, y acá les pregunto a todos, ustedes dicen, che, ¿qué materiales, estos materiales que me está trayendo el comitente son muy malos? Compró todo de segunda calidad, muy malos. No sé, el claucol que me está trayendo para pegarle el porcelanato no es el adecuado, no sirve, se va a salir, pero como me lo trajo él, yo no me hago cargo, o yo no me preocupo. Pero si el que le llevó eso entiende algo de responsabilidades, les va a aplicar el artículo 1273 y va a decir, yo no soy responsable por los materiales, aunque te los haya provisto. Entonces, tenemos la obligación de hacerle saber a ese propietario, a ese comitente, que los materiales no son los apropiados para hacer la obra. ¿Cómo lo hacemos? Con un acta, con el libro, con lo que ustedes consideren que se pueden quedar con algo que lo avisaron y que están negándose a poner eso y que se los está pidiendo y haciéndose responsable del comitente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Después, hay otro artículo, que es el 1274, es el artículo que le sigue, que dice a quiénes se extiende la responsabilidad por obra en ruina. Entonces, va a decir que dice que la extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino se extiende concurrentemente a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista y según la causa del daño al subcontratista, al proyectista, al director de obra y a cualquier otro profesional legado al comitente por un contrato de obra de construcción, referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. Por si quedaba duda de a quiénes iba dirigido todo esto, ¿no? O sea, ya acá nos nombró a todos. Entonces, digo, es muy interesante estos dos artículos porque son los que nos meten en escena y no nos dejan salir. Nos dicen, no, vos vení, quédate acá, porque vos también tenés que ver con esto. Y decíamos que en la responsabilidad civil contractual y postcontractual, todas estas ruinas o todo esto que puede ocasionar se ocasionan por vicios de obra. ¿Qué son los vicios de obra? Son claramente defectos o imperfecciones que pueden llegar a existir en una obra, ¿sí? Y que generan ese daño o esa ruina total o parcial en algún momento. Y esos vicios tienen que ver o pueden ser referidos a los vicios de plano, que también pueden ser vicios de cálculos, ¿sí? Que tienen que ver. Y acá una pequeña salvedad. Supónganse que yo soy solo proyectista, ¿no? Y me equivoco en el proyecto, pero después hay un director y después hay una empresa. ¿De quién es realmente la responsabilidad ahí? Vamos a... Matías Machado, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Me repite? ¿De quién? Claro, Matías, si yo te digo, che, en realidad el problema acá es que hubo un error en los planos que me trajeron. Sí. ¿Sí? Y yo soy el director de obra y digo, sí, hubo un error, y la empresa constructora dice, sí, hubo un error. ¿Quién hizo estos planos? El comitente dice, che, estos planos los hizo Javier, que era el proyectista. ¿Sí? Bueno, la culpa de todo esto entonces es de él.
Y yo, Javier, ¿qué se creen que les voy a contestar cuando vengan y el comitente me diga es todo tu culpa? El director de obra que ejecutó la tarea. ¿Por qué al director? Y para mí es porque ejecutó la tarea. Por ahí se podía haber dado cuenta antes verificando bien el plano. Exactamente. Ahí hay una instancia que yo le voy a decir, yo tengo una parte de culpa en esto, pero también vienen conmigo, me acompañan adentro el director de obra, porque tiene la obligación de verificar la documentación que le entregamos y también tiene obligación de verificar documentación la empresa constructora. Los tres vamos juntitos, pero la responsabilidad es compartida entre las tres patas, en este caso, de los planos. Por eso tiene un plazo, creo que hay días, ¿no? Para verificar los planos y toda la documentación, ¿no? Es una responsabilidad que tiene la dirección de obra y también la empresa, o sea, lo de los plazos es dependiendo lo que vos pactes, arregles y para quién estés trabajando. Pero digo, en general, la responsabilidad está innata y está escrita de esa manera, tal cual. Pero, profe, previo a que inicien los trabajos, ¿no deberían de estar ya aprobados esos planos, digamos? O sea, para hacer ¿Por las tareas. quién? No veo quién habló, pero ¿por quién? Por este municipio, me imagino. Está bien, pero ¿qué aprueba el municipio? El proyecto. Aprueba un proyecto. El municipio lo único que hace es aprobar de que cumpla la normativa. Sí, Ahora no después, claro, ahora después, el hecho de que ella cumpla la normativa, esté mal calculado, le hayamos errado en el cálculo, en el cálculo del estudio del suelo, hayamos hecho una medida para un lado y otra para el otro, y resulta que no tienen apoyo las vigas, todo eso es responsabilidad de los que estamos laburando ahí. El tema de tener un plano aprobado no esquiva responsabilidad de los trabajos, ¿eh? Lo único que dice es que cumple la normativa que son código de edificación y código urbanístico de la zona en donde estemos trabajando. Nada más. Aparte, profe, creo que pasa muchas veces que uno hace un plano y por ahí el plomero te lo entiende de otra manera y dice, no, podemos hacerlo de otra manera más cómoda. Y bueno, ahí ya te cambia. Totalmente. Ahí empezamos, Matías, a tratar de esquivarle a esa responsabilidad con acciones que tuvieron dentro de la obra que no siguieron la documentación. Entonces digo, pará, si el plomero me cambió la documentación, el director de obra puso la columna en otro lado y nadie siguió lo que decía el proyecto, con lo cual no es culpa del proyecto, sino de todas las modificaciones que se hicieron. Digo, eso es real. Entonces ahí ya esquivamos un poco la responsabilidad del proyectista. ¿Me siguen? Sí, Pero profe. ahí sería responsabilidad del director de obra que aprobó esas modificaciones. No que aprobó, sino que hizo que se hagan de esa manera, obviamente. A ver, entiendan esto. Como directores de obra vamos a ser los primeros y principales responsables de todo lo que pase adentro de la obra. Primeros y principales responsables de todo lo que pase adentro de la obra. Por eso arrancamos por la responsabilidad civil, pero ahora vamos a hablar de la responsabilidad penal también que tenemos. ¿Sí? También tenemos los vicios de construcción, que es claramente por la mala utilización de los materiales o una mala ejecución con la mano de obra utilizada. Vicios del suelo, y acá no hicimos el estudio de suelo correspondiente y no verificamos todo lo que tenemos que verificar para poder hacer realmente un cálculo adecuado. Vicios ocultos. ¿Y qué son los vicios ocultos? Son todos los vicios que venimos viendo que están escondidos, que no se ven a simple vista y que pueden y empiezan a hacerse aparente previo lo que va a ser la ruina total o parcial. Ah, y este vicio es hermoso. Este vicio se llama vicio redivitorio. Redivitorio. Es un vicio que está directamente asociado a la compra-venta
ya sea en nuestro caso de vivienda, pero está asociado a toda la compra-venta. Vamos a leer lo que dice y ahora lo explico. Dice, defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales, funcionales o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquiriente no la habría adquirido o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Toda serie de palabras raras las que están usando acá para los vicios redimitorios, pero les voy a poner un ejemplo claro. Tengo un departamento que lo quiero vender y mi departamento tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Me filtra humedad por arriba, por la medianera, por el costado, por todos lados. Entonces lo primero que hago es, bueno, lo voy a poner a la venta, le voy a dar una mano de pintura, la mejor pintura que se me ocurre, rápido, y automáticamente atrás de eso lo pongo a la venta, lo vienen a ver, me lo vendo. ¿Está bien? A los días de haberlo vendido, claramente la pintura ya se saltó toda, se terminó y se notó que fue una pequeña enmascarada que le hice para poder venderlo y a un buen precio. Y ahí caemos en el vicio, ¿no? Que es un vicio en el cual oculta algo, en el vicio en el cual escondemos algo a propósito, con intención de hacerlo. Entonces, por eso, y volvemos a releer, dice, de efectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales. Impropia para su destino, tiene mucha humedad, no se puede vivir ahí adentro porque la humedad es muy grande, enseguida se van a descascarar las paredes, se van a caer los revoques, se va a llenar de moho, digo, hace todo eso impropio a esa cosa. O también va a disminuir su utilidad. Y fíjense lo que dice, que de haberlos conocido el adquiriente, es decir, el que me lo venía a comprar, de haber sabido que tenía esa humedad, no me lo hubiese comprado o quizás me hubiese ofertado muy baja el valor de esa propiedad para poder comprármelo. Entonces dice, o contraprestación hubiese sido significativamente menor. Este vicio aplica para todas las cosas que compramos, incluso aplica para que cuando compremos un vehículo, por ejemplo, en algún momento más para atrás, y ahí se me caen un montón de sotas, cuando querían vender un auto le ponían algo ahí al carburador para que, o usaban un aceite un poco más espeso, y usaban algo para que no golpeara el motor y demás, qué sé yo, entonces vos te lo llevabas andando y a los 2 o 3 días empezaba a golpear el motor y estaba todo así, todo escondido para que pudieras hacer la compra y te compraste un auto espectacular. También aplica a eso ese vicio redimitorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Sí. Y también tengo la ruina, que es lo mismo, y lo vamos a repetir una y otra vez en esta noche, porque es muy importante que les quede fijado de qué estamos hablando cuando hablamos de ruina. Acción de caer o destruirse una cosa, total deterioro, parcial o total, que compromete la estabilidad de una cosa y que hace a la cosa impropia para su destino. Cuando hablamos de la responsabilidad civil y hablábamos de estas etapas que tiene la responsabilidad civil, la precontractual, la contractual y la postcontractual, esas etapas están asociadas con diferentes acciones que vamos a estar haciendo dentro de la obra, que van a ser esas actas que van a existir en obra y que tienen que ver con marcar de alguna manera esos hitos importantes dentro de la obra. Obviamente cuando empezamos vamos a hacer un acta de inicio de obra y cuando la terminamos vamos a hacer un acta de aceptación de obra, ¿sí? Un acta de recepción final de obra
en el cual esa acta va a estar firmada por el director de obra, por el comitente y va a estar firmada también por la empresa constructora, en el cual la recepción va a hacer presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio que deba responderse por vicios ocultos. Y también podemos acordar un plazo de garantía. Y acá es importantísimo, porque ese plazo de garantía vamos a poder acordarlo y vamos a decir que durante el proceso del plazo de garantía es en el que vamos a salvar todos los vicios ocultos que aparecen y que se hacen aparentes. Una vez vencido ese plazo de garantía, recién ahí vamos a ir por lo que son las ruinas totales o parciales. ¿Me siguen en eso? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, como directores de obra, ¿qué le aconsejarían a un comitente en cuanto al plazo de garantía, al tiempo de plazo de garantía? A ver, vamos a hablar con Pamela. ¿Está por ahí? Pamela Candela. Hola, sí, profe. ¿Qué le aconsejarías, Pamela, a un comitente cuando estás hablando de un plazo de garantía de su obra? ¿Qué le aconsejaría? ¿Cuánto tiempo tendría que poner? ¿No acaba de mencionar hace un momento que tenemos 10 años a partir de la entrega de la obra? ¿Le vas a dar a alguien 10 años de garantía, Paola? Pamela, digo. No, o sea, a partir de la entrega para verificar esto, los perjuicios que recién acaba de decir, para corroborar, pero el plazo de garantías no llega a ser 10 años. Claramente. Por eso ahí es donde empezamos a jugar con palabras y en donde empezamos a entender un poco todo esto. El plazo de garantía no van a ser los 10 años. Los 10 años es la responsabilidad postcontractual por ruina total o parcial, que no es lo mismo que un plazo de garantía en el cual vamos a tener como garantía todas las situaciones que son referidas o relacionadas a vicios ocultos que no fueron solucionados en el momento del acta de recepción de la obra. Por ejemplo, cuando uno hace un acta de recepción provisoria, es en donde empieza a correr el periodo de garantía, ¿sí? Entonces yo digo, termino la obra y pactamos un periodo de garantía con la empresa. Y un poco la pregunta, Pamela, venía acá, ¿cuánto tiempo deberíamos de pactar ese periodo? Ahí sí Y en tenemos que ir a realidad, cambiar el cuerito, profe. ahí van a tener que ir a cambiar el cuerito. Claro, Exactamente. más vale que sea corto, un año. Tal cual, tal cual. Eso es importantísimo, pactar eso. Y también es importante que uno le aconseje a nuestro comitente, ¿no? Cuánto tiempo. Porque ustedes imagínense esto, terminamos una obra, una vivienda unifamiliar, digo, así, sencilla. Pero que esa vivienda unifamiliar tiene la calefacción, y claramente tiene todo el sistema de calefacción por piso radiante, por losa, lo que sea, y se la estamos terminando en enero. ¿Está bien? Y si yo le digo que le doy tres meses, seguramente no van a llegar nunca a prender la calefacción y poder probarla. Si le digo que le doy 6, por ahí hasta digo, bueno, va a empezar a probarla. Lo ideal es darle ese año mínimo para proveer toda la instalación esa, los aire acondicionados, la obra que funcione perfectamente y que en ese periodo de garantía esté abarcado todo eso, ¿no? Esté abarcado todo lo que la obra requiere, todo lo que la obra demande para hacer. Entonces, ¿Y hay un tiempo exacto así en el cual pueda decir, bueno, este es el plazo de garantía total? O sea, es a pactar entre las partes. ok.
Ahora, sí lo que te dice el Código Civil y Comercial es qué pasa si no lo pactás. Pamela, que ahora lo vamos a ver. Bien. Ok. Y también es importante que una vez que acepten esa recepción provisoria, dan por saldadas todas las cuestiones o todos los vicios aparentes. Por ejemplo, una puerta que no abre, una ventana que pierde, digo, que le entra agua, bueno, la ventana que le entra agua puede ser un vicio oculto porque no tiene, en realidad ahí no es bueno el ejemplo, pero sí una puerta que no abre, un picaporte que se cae, digo, todo lo que aparentemente se va a ir viendo a simple vista y por eso es importante que se recorra la obra completa, se pruebe la obra completa el día que se firma esa acta de recepción provisoria, que es en donde empieza a correr el periodo de garantía, y una vez que pasa ese año se va a firmar el acta de recepción definitiva, en el cual se dan por saldados todos los vicios ocultos que pudiesen haber existido en la obra, y empieza a correr los 10 años de responsabilidad postcontractual. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí, profe. O sea que primero corre la garantía y después el plazo de 10 años. Exactamente en el caso que hayas pactado garantía. Ahora vamos a ver qué pasa si no pactaste garantía. Dale. Y bueno, y decimos que tenemos el acta provisoria que les hablaba recién. Podemos hacer un acta con reservas, es decir, che, ¿sabes qué? Vamos a hacer el acta, pero vamos a dejar aclarado en esa acta que el picaporte está roto, que la canilla está floja, que los artefactos de luz están descentrados, están mal, están torcidos, digo, todo lo que consideremos que aparentemente se pueda dejar escrito lo podemos hacer y hacer esa recepción con reservas o observaciones que tiene que cumplir la empresa. Y también está la recepción definitiva. Algo importante que sucede en ese periodo de garantías también es que nosotros, ¿vieron cuando ustedes hacen un certificado de obra, que lo habrán visto o lo estarán viendo ahora? El certificado de obra en uno de sus componentes tiene una retención por fondo de reparo. ¿Lo escucharon mencionar? Sí. Sí. Bien. Ese fondo de reparo es el que se va a aplicar en este periodo de garantías si la empresa no cumple. Y ese fondo de reparo es el que se va a devolver con la recepción definitiva de la obra. ¿Sí? ¿Ven cómo empieza a atarse todo lo que venimos conociendo con la responsabilidad, con el contrato y con la obra propiamente dicho? Ahora bien, acá tenemos, vamos a hacer un pequeño esquemita de tiempo, ¿sí? Para empezar a entender todo esto que veníamos hablando. Y vamos a decir que en realidad vamos a tener la etapa de proyecto, la etapa de construcción, la garantía que pactamos y los 10 años que tenemos. Y fíjense cómo trabaja esto, ¿no? Los 10 años no los vamos a poder reducir, claramente. Una vez que termino la construcción, es decir, que termina mi obligación contractual, mi contrato para lo cual fui contratado, voy a hacer esa aceptación provisoria de la obra, esa acta de recepción provisoria, y ahí va a empezar a correr ese periodo de garantía como veíamos recién. Una vez que termina ese periodo de garantías, voy a aceptar propiamente la obra, voy a aceptar definitivamente la obra como comitente, y empieza a correr mi plazo de caducidad por ruinas de estos 10 años que veníamos hablando. Y como si fuera poco, todas estas noticias que están recibiendo en el día de hoy, si pasaron 9 años, 12 meses y 29 días y hay una ruina, la otra parte tiene un año para iniciar la acción. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando era una responsabilidad extracontractual a un tercero ajeno a la obra, tenía 3 años para iniciar la acción? En este caso, por ruina, tiene un año para iniciar la prescripción, para iniciar la acción civil.
Y algo interesante en el periodo de garantías que empieza a suceder es que el comitente tiene una obligación también, que dice que cuando aparece ese vicio, o sea, cuando el vicio oculto en ese periodo de garantías, que pues ese año que todos estuvimos de acuerdo en que debería de ser un año para tener todo medianamente pactado y probado, ¿sí? En ese año aparece ese vicio oculto que se hace aparente, digo, todo vicio oculto cuando aparece se hace aparente, aparece ese vicio oculto, pero el comitente tiene la obligación de que dentro de los primeros 60 días de que aparece ese vicio oculto, lo tiene que comunicar fehacientemente. Es decir, tiene que comunicárselo a la empresa constructora, tiene que comunicárselo a la dirección de obras, porque si no se lo comunica en ese tiempo, tal cual lo dice el artículo del Código Civil que tenemos ahí a la izquierda, dice el incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer la existencia de los defectos. Entonces, si el comitente no nos avisa en el transcurso de esos 60 días la aparición de ese vicio y tenemos forma de demostrar esa situación, estamos, digamos, eximidos de esa responsabilidad y de tener que reparar ese daño. ¿Me siguieron ahí? Sí. Bien. Y acá también tiene un plazo de prescripción de acción de 3 años en el caso del plazo de garantía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no pactamos ese periodo de garantía? El Código Civil que no nos obliga a pactar un periodo de garantías. El Código Civil lo que dice es, che, pueden hacer lo que quieran, las partes son libres de pactarlo, pero si no lo pactan, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la etapa del proyecto, la precontractual, tenemos la etapa de construcción, que es la etapa contractual, como veíamos recién. Y lo que dice el Código Civil que los primeros 3 años de los 10 que tenemos como postcontractual, fíjense que tenemos esos 10, va a ser esos 3 años vamos a tener que responder por la aparición de los vicios ocultos. En vez de un año como pactamos, si no pactamos periodo de garantía, 1 año, 6 meses, 3 meses, lo que sea, tenemos 3 años de responsabilidad por lo que es la aparición de vicios ocultos. Con lo cual acá llévense siempre la idea de tener que pactar un periodo de garantía como empresa constructora, ¿no? Claramente. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí, profe. Bien, vamos a hablar ahora de la responsabilidad penal. Y se acuerdan que la responsabilidad civil buscaba reparar el daño causado y la responsabilidad penal busca algo similar, pero lo que busca en definitiva es mantener esa alteración en el orden que existe en la sociedad, es mantener ese orden en la sociedad o reponer ese orden a la sociedad como lo dice ahí. Entonces, y habla ahí de lo que es un delito culposo, doloso y demás. Pero claramente lo que tiene la responsabilidad penal es eso, es busca sancionar de alguna manera al que comete un delito, ¿sí? Y busca seguir manteniendo que no haya alguien más que lo quiera seguir cometiendo, digo, porque lo sanciona desde la responsabilidad penal. Y vamos a hablar de qué es, ¿no? La responsabilidad penal, o por lo menos qué es un hecho delictivo. Y vamos a decir que el delito, y esto acá estamos resumiendo, les podría decir horas, días, meses y años de alguien que estudia abogacía y que estudia el derecho penal, ¿no? Pero bueno, para que nosotros entendamos y nos quede claro de qué estamos hablando, vamos a decir de que el delito tiene que ver o está directamente asociado con la conducta. El delito, es decir, no hay delito si no hay alguien que quiera cometer ese delito. Por eso dice que la base del delito es la conducta.
Y cuando tenemos la conducta, es decir, la intención de hacerlo, más un nexo casual que me lleve a generar eso y que tiene un resultado por esto que ocasioné, claramente eso es un hecho delictivo y es lo que se va a sancionar. Es o lo habrán, muchas veces habrán escuchado ustedes, cuántas ganas o cuánta intención tenía de querer cometer ese delito, si lo pude pensar, si lo pude analizar, si pude planearlo, organizarlo, dejar esto puesto en un lado y lo otro en el otro para poder hacer y cometer ese delito. Digo, todo eso tiene que ver en cuanto a la responsabilidad penal que voy a tener. Y vamos a decir entonces que el delito es la imprudencia, perdón, el delito es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia resulta contrario a lo establecido por la ley. Es decir, cuando cometemos un delito, lo hacemos porque lo queremos hacer o porque en realidad no nos dimos cuenta de que lo estábamos haciendo, y eso es lo que juzga, lo que van a juzgar cuando nos juzguen por ese delito que cometimos, ¿no? Y claramente es alterar una norma, es decir, hay algo que nos dice que hay algo que no se puede hacer y que lo estamos haciendo igual. Y existe lo que vamos a conocer como cuasi delito. Y dice que es una acción dañosa para otra persona que se ha realizado sin ánimo de perjudicarla, sin malicia ni dolo, por descuido, omisión e imprevisión o por acción de la que siendo ajeno debe uno responder por algún motivo. Por eso hay una diferencia muy marcada en lo que es el delito, que es ese comportamiento que tiene directamente la acción de cometer eso, que el cuasi delito. Y a eso se le van a sumar dos palabras más que también las habrán escuchado, que es el dolo y la culpa. Y fíjense lo que dice el dolo, ¿no? Dice actitud psicológica del delincuente. Es decir, cuando cometemos un delito con dolo, ya somos delincuentes, o sea, directamente. Consistente en haber querido cometer la infracción, el delito, la intención, lo que quisimos hacer, es decir, tuvimos la intención de hacer eso, ¿sí? Y el dolo eventual cuando la gente no deseó el resultado perjudicial, aunque sí previó la posibilidad de su realización. Es decir, conocía perfectamente qué era lo que iba a pasar y sabía perfectamente qué era lo que podía pasar, pero no lo quería hacer de esa manera, no quería que sucediera. Y la culpa se usa también en términos de civil. Dice, el concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil, claramente, y en ambos casos la culpa se define por la omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño. Se manifiesta por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Con eso, ahí es donde existe la culpa, ante todas estas acciones o ante la imprudencia de algunas situaciones. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Delito culposo. Un operario que trabaja en altura sin las medidas de seguridad necesarias y sufre un accidente que le quita la vida. Es decir, y es un delito culposo para el director de obra porque en realidad el director de obra, las veces que fue a la obra, lo vio, lo dejó sentado en el libro, que no quería que trabaje, pero igual lo dejó trabajar. Y fíjense lo que estamos hablando. El director de obra ni siquiera estaba en la obra, pero lo primero que va a pasar es cuando ocurre ese accidente, es que se transforme en una carátula que diga es un delito culposo, porque en realidad están bajo el cuidado y la responsabilidad de una dirección de obra, que aunque no esté en la obra, es igual de responsable. Ahora bien, ¿qué diferencia hay con un delito doloso? Y se acuerdan que el dolo era la actitud psicológica del delincuente consistente en haber querido cometer esa infracción, ¿sí? Que tiene la intención de hacerlo, que estando en obra le ordenemos a ese operario que trabaje en esas condiciones, que suba a esa altura y trabaje sin el arnés, sin la medida de seguridad y encima sabiendo de que
no es un operario con las cualidades necesarias para hacer esa tarea, pero igual lo mandó a hacer esa tarea. Entonces, ahí estoy ante un delito doloso porque yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que, prácticamente sabía lo que iba a suceder si él lo hacía así. Y las penas claramente van en la reclusión, en la prisión, lo que pueden tener todo lo que tiene que ver con penal, sigue la inhabilitación y existen también multas acompañadas de esa reclusión o prisión, ¿no? ¿Se entendió acá lo que es la responsabilidad penal que tenemos? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? No, bueno, vamos a seguir, porque todavía nos falta la otra mitad de la clase casi. Vamos a hablar un poco de la ética profesional, que es esa responsabilidad que tenemos también como profesionales. Y para poder entender a la ética profesional tenemos que entender de qué es la ética, ¿no? O sea, y la ética ya sabemos que es, son mantenernos siempre dentro de esa moral, de esas buenas costumbres, dentro de lo que la sociedad considera como éticamente aceptable. Y cuando le agregamos la profesión, vamos a decir que es todo eso sumado a lo que demanda nuestro labor como profesionales. Es decir, como dice ahí, es el conjunto de los mejores criterios y conceptos que debe guiar a la conducta de un sujeto por razón de los más elevados fines que pueda atribuirse a la profesión que ejerce. A eso hace referencia nuestra ética profesional. Y también vamos a entender que la principal responsabilidad que tiene un arquitecto y una arquitecta cuando está trabajando es mantener ese edificio en pie, ¿no? Y dentro de eso, mantener ese edificio en pie es hacerlo con ética, todo eso. Entonces, dentro de la ética para que no suceda. ¿Y qué es lo que existe? Cuando hablamos de ética, existe un tribunal que nos juzga éticamente, que está formado por un consejo superior en el cual ustedes saben que tenemos los consejos y los colegios. Consejos hay en la ciudad de Buenos Aires y colegios hay en la provincia de Buenos Aires por un tema de que los colegios tienen la situación de una situación más ligada a lo que podría llegar a ser acciones gremiales, tienen también muchos temas relacionados con lo que es las cargas de jubilaciones, por eso es que se lo llama colegio, a diferencia del consejo, pero la principal función de los consejos y colegios es administrar administrar y de alguna manera verificar los accionares de todos los profesionales que tenemos en una matrícula. Es decir, verifican el accionar de la matrícula, administran nuestros trabajos en el sentido de que los colegios, por ejemplo, nos van a cobrar esas cargas y demás en función de los trabajos realizados. El consejo es mucho más leve, pero también la función es esa de seguir y de alguna manera controlar todos los trabajos que hacemos como profesionales. Y dentro de esos consejos y colegios hay 3 profesiones que son importantes y que forman entre todos los consejos un consejo superior que va a juzgarnos nuestro accionar ético. Y es ese consejo que tiene que ver con la agrimensura, la arquitectura y la ingeniería, y para poder juzgarnos tienen un libro en el cual nos hablen de la ética profesional para esas 3 figuras muy fuertes y totalmente relacionadas. Y lo que dice estos libros, estos
estas normas codificadas que tenemos de ética, dice que los agrimensores, arquitectos e ingenieros, en todas sus diversas especialidades, están obligados desde el punto de vista ético a ajustar su actuación profesional a los conceptos básicos y a las disposiciones del presente código. Es deber primordial de los profesionales respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en los actos de la profesión. Es también deber primordial de los profesionales velar por el prestigio de la profesión. Después, en el mismo libro hay como una segunda capítulo, ellos lo llaman segundo libro, primer libro, segundo libro, dice cuáles son los deberes, o sea, el primero habla de las generalidades y ya el segundo habla de los deberes, y dice que tiene deberes de no ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aun cuando pudiese ser en cumplimiento de órdenes de autoridades mandantes o comitentes, no ocupar cargos rentados o gratuitos en instituciones privadas o empresas simultáneamente con cargos públicos cuya función se halle vinculada con la de aquellas y sea directamente o a través de sus componentes, no conceder su firma, atención acá, a título oneroso ni gratuito, para autorizar planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional que no haya sido estudiados, ejecutados o controlados personalmente por él. Es decir, no prestemos la firma, ¿sí? Sigue este segundo libro diciéndonos que como profesionales tenemos deberes y estos deberes también pueden ser no aceptar en su propio beneficio comisiones, descuentos, bonificaciones y demás análogas ofrecidas por proveedores de materiales, artefactos o estructuras, por contratistas y o por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que el profesional proyecte o dirija. No asumir en una misma obra funciones de director al mismo tiempo que las de contratista total o parcial. No aceptar en su propio beneficio comisiones, descuentos, bonificaciones y además análogas ofrecidas por proveedores. Este es el mismo que de arriba. El tercer libro habla de normas de procedimientos y dice que las causas de ética se van a radicar en el consejo profesional en el que interviene el matriculado. Y acá habla cómo funciona esto, ¿no? Y que es un juicio en realidad, no deja de ser un juicio lo que termina sucediendo cuando hay un tema procedimental así de ese estilo, que alguien va a venir y nos va a denunciar, y esa denuncia lo que va a hacer es generar la situación de que eleven o que el mismo consejo nos pida o el colegio nos pida un descargo. Ese descargo lo podemos presentar nosotros solos o, depende de la gravedad del caso, por medio de un abogado en el cual presente el descargo y lo van a terminar evaluando ese conjunto de profesionales que están ligados a la agrimensura, la arquitectura y la ingeniería, y van a terminar evaluando los casos y van a terminar dictaminando determinadas situaciones de acuerdo a los accionarios que tuvimos como profesionales. Un poco acá explica todo esto. ¿Y cuáles pueden ser las sanciones que tengamos como profesionales? Las sanciones van a ser advertencias. Yo hasta ahí, bueno, te doy una advertencia, si vuelves a hacer lo mismo, después veremos con qué subo. Una amonestación, ¿sí? Que va a ser, bueno, te doy como una pequeña sanción en el cual si tenés 2 amonestaciones ya caes en una suspensión y demás. Censura pública, que es la peor de todas para mí, porque en realidad lo que hacen es que a todos los profesionales que tenemos, que estamos en la base de datos, nos llegue un mail y nos digan el arquitecto o la arquitecta fulano o fulana de tal cometió la siguiente falta de ética y nos cuenten todo el caso. Eso es una censura pública. Claramente puede haber una multa, suspensión del ejercicio profesional o la cancelación completa de la matrícula. Esas son las sanciones que podemos tener desde la responsabilidad ética
como profesionales. ¿Estamos bien? Sí. Profe, la censura pública, esa, Sí. no te inhabilitan la matrícula, pero ¿por qué sería pública? O sea, ¿por dónde Es como te digo, lo saben? le mandan un mail a todos los profesionales contándole tu caso. Ah, ok. Entonces yo sé que la arquitecta Pamela Candela cometió una falta de ética con determinado comitente y fue sancionada de esta manera. Puede ir la censura pública acompañada de una suspensión, tranquilamente. Ok. Y eso como te queda como un registro. Exactamente, sí, sí, te queda una mancha en ese colegio, en ese consejo, a tu accionar como profesional. Muy bien, Sí. gracias. Y después nos queda la responsabilidad administrativa, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social. Y la responsabilidad administrativa es la que está derivada de, como dice acá, del incumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas. ¿Cuáles son las normas a las cuales nosotros nos tenemos que adherir y las cuales nosotros tenemos que respetar previo al comienzo de un trabajo? Las normas tiran. No. Sofía Salvini, ¿está por ahí? Hola, profe. ¿Cuáles se te ocurren, Sofi, que pueden llegar a ser las normas esas? ¿La CIRSOC? Tampoco. Rolly Saavedra. No se me ocurre nada. Ni idea. Profe, perdón. ¿Qué tenemos que hacer, Rolly? ¿Qué Los tenemos que códigos de hacer? edificación. Ahí está. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Belén. Belén, tal cual. Que no es solamente código de edificación, son código urbanístico, código de edificación, código de planeamiento urbano, como lo quieran llamar, que nos va a decir qué tenemos que hacer previo a comenzar un trabajo, que es pedir el permiso o el aviso, depende de lo que sea, de la forma en que me lo pida el municipio. Ese proyecto tiene que cumplir con las normas administrativas para poder sacar un plano aprobado. Todo eso son nuestra responsabilidad administrativa y tener en cuenta de que el municipio para el que estemos trabajando también puede suspendernos la matrícula si no hacemos la obra de acuerdo al código que estemos, de acuerdo a los planos que hayamos aprobado. Entonces, la suspensión no solo se va a dar por el colegio o el consejo, sino el mismo municipio nos puede suspender si no cumplimos las normas administrativas. ¿Sí? La fiscal toda la conocemos, claramente es eso de la facturación, pero es muy interesante entender que la fiscal, dice la pena de una fiscal, puede ser de dinero, pagando lo que no facturamos, pero tengan en cuenta que también puede ser la reclusión en prisión, cuando lo que hacemos es evadir mucho dinero y no facturar nada. Digo, esa responsabilidad que nosotros tenemos como parte fiscal tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Y después tenemos la responsabilidad social, que no está mucho en los libros esta responsabilidad, pero que a mí me interesa agregarla porque es ese compromiso que tenemos para con los padres, para con la sociedad, para el lugar en donde estamos, en donde vivimos y donde nos movemos, en el cual los únicos que nos van a reclamar las acciones que hagamos van a ser los propios compañeros o vecinos en donde estemos trabajando. Entonces es muy importante tener esa responsabilidad social muy presente al momento de diseñar, pensar y construir como parte o miembro de una urbe o de una sociedad que nos reconoce. Es por eso que ahí figura esa responsabilidad social dentro de todas las responsabilidades profesionales que tiene nuestro título y que viene ese diploma acompañándonos. Ahora bien, hasta acá les conté todas las pálidas, ¿no? Cuáles son todas las responsabilidades. Ahora, ¿cuándo podemos eximirnos
de la responsabilidad. ¿Cuándo podemos decir, che, ¿sabes qué? La culpa no es mía. Como proyectista, no es mía como director, no es mía como constructor. Y hay solo 3 situaciones en las cuales nos vamos a poder eximir de eso. No tienen muchas, son 3 nada más. Una va a ser la culpa del comitente, comprobada. Una culpa comprobada del comitente. Un hecho de un tercero por el cual no se debe responder. Vieron que les decía hace un rato, les contaba el ejemplo de un auto que ingresa en una, no sé, se metió un auto adentro de una obra y me rompió toda la planta baja y yo ya la tenía terminada. No hay una responsabilidad mía, sino es de un tercero y yo no tengo que responder. Y la otra de esas 3 se llama caso fortuito o fuerza mayor. Y las pongo en el mismo renglón porque el Código Civil en el último cambio unificó estas 2 y la toma como situaciones semejantes, pero tienen una diferencia. Y esa diferencia es que el caso fortuito es aquello que claramente ninguna de las partes lo pudo ni prever ni prevenir, pero tiene que ver con situaciones producidas por la naturaleza. Terremotos, inundaciones, pandemia, ¿sí? Y la fuerza mayor es aquel que tiene que ver, que tampoco se pudo prever ni se pudo prevenir, y tiene que ver con lo que producido por el hombre, como ser huelgas, guerras, bloqueos, todo lo que podría hacer que una obra se atrase o no pudiese llegar a buen puerto, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, sigamos. Y acá, esta es la parte que quiero escucharlos a ustedes. Hasta acá hablamos de responsabilidades. Ahora, ¿cuáles son las incumbencias que ustedes tienen? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe algo de las incumbencias? ¿Alguien escuchó algo en algún momento de de toda la carrera, de todos estos años, de qué había pasado con las incumbencias? Yo tenía una idea, profe, de las incumbencias para maestro mayor de obra, pero muy vaga, ¿no? Entendía que habilita hasta 4 pisos y 2 subsuelos. En cuanto a arquitectura, la verdad que desconozco. Bien. ¿Nadie les comentó nada nunca de las incumbencias nuestras? Yo lo que sabía era como que querían sacar parte de las incumbencias, es como hasta lo que podíamos hacer, algo así. Bien. A ver. Hubo allá por el 2018 toda una movida muy grande con referencia a las incumbencias, por eso le preguntaba si alguno lo había escuchado en algún momento, se lo habían comentado, en el cual quedó instalado de que nos habían sacado incumbencias profesionales a los arquitectos y las arquitectas. Y la realidad que no fue eso lo que terminó pasando, sino que el Ministerio de Educación en ese momento explicó muy mal esta resolución que figura ahí, la 1254 del 18, fue muy mala la forma en que se manejó, fue pésima. ¿Y qué es lo que hizo? Y con esto lo vamos a entender. Dice que, primero, esta resolución determina que los alcances del título son aquellas actividades definidas por cada institución universitaria. Es decir, cada institución universitaria va a definir cuáles son los alcances del título que nos entregan. Hasta ahí está perfecto. Para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título respectivo. Y aclara que dice, sin implicar un riesgo a los valores protegidos en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. El artículo 2 de esta resolución dice que define a las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título y las fija el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Yo voy a definir las actividades que están directamente reservadas a este título, pero los alcances del título lo va a definir la institución académica a la cual entregue el título. ¿Sí?
Como decir, yo le voy a marcar un mínimo y después el máximo lo va a terminar marcando la universidad. Entonces, esa resolución del 2018 dice que vamos a tener actividades profesionales reservadas al título de arquitectos, que son estas 4 que tenemos acá. Diseñar, calcular, proyectar estructuras, edificios, conjuntos de edificios, espacios que en ellos se conforman con equipamiento, infraestructura y otras obras destinadas al hábitat humano en lo concerniente al ámbito de su competencia. La 2 es dirigir y controlar su construcción, recuperación, renovación, rehabilitación, refuncionación y demolición. Certificar el funcionamiento de condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente. Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad en lo concerniente a su actividad profesional. Y muchos salieron a decir que nos habían recortado de las 20 actividades, de las 20 incumbencias que teníamos, nos habían recortado a estas, solo estas 4, ¿no? O sea, entonces ahí fue donde se armó todo este revuelo, todo un revuelo allá en el 18 y que quedó muy instalado. Muchas veces cuando hago esta pregunta, muchos me dicen, sí, yo sabía, porque alguien comentó en algún momento que nos sacaron incumbencias y que, bueno, en realidad, y esto para que todos lo sepamos, estos son los alcances de las actividades profesionales reservadas al título de arquitecto, pero las incumbencias profesionales son las que va a dictaminar la universidad, la UNDAP, y la UNDAP tiene para nosotros, profesionales, ¿sí?, las 20 incumbencias profesionales, igual que tiene la universidad, la UBA, la FADU, son exactamente las mismas incumbencias profesionales que tiene la FADU en este caso y que tiene la UBA. Y son estas que van a tener acá: diseñar, proyectar, dirigir, ejecutar la concreción de los espacios destinados al hábitat humano, proyectar, dirigir, ejecutar, y después péguenle una leída, tienen para bajarse esto que está acá y van a hablar de las 20 incumbencias profesionales a las cuales nos vamos a referir como arquitectos cuando salgamos y terminemos nuestra carrera y tengamos este título. Esas van a ser las incumbencias en las cuales vamos a poder manejarnos. Son estas 20 que están acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Y ahora, para cerrar y extender un poquito, les voy a mostrar algunas fallas que tenemos ahí como profesionales a veces. Algunas otras son una sátira, otras son situaciones que no intervino un profesional claramente, pero ese balcón está raro, ¿no? No tiene ventana. Sí, sí. Ah, Sí, es como encontrar la 7 Sin activar. el balcón está raro. La escalera podemos decir que no intervino un profesional, pero alguien agarró un pedacito de ambiente y dijo, bueno, pasa por acá, ¿no? Miren esta. Le recortaron el descanso. Claro. Miren esta. Esa es buenísima, profe, mientras el vidrio aguante. ¿El vidrio? Pero las cargas están distribuidas, La carga. Claro, es la carga, no el vidrio. El vidrio te aguanta, el tema es la carga, que funciona al revés el balcón. Con esa carga es un desastre lo que está pasando ahí. Eso es Y mal claramente, ¿eh? Eso es mal uso. Eso es mal uso, exactamente, pero nos obliga a que si cualquiera vemos esto lo tengamos que denunciar también, ojo con eso. A veces incluso pasa también con la sobrecarga de macetas, que es como demasiado. Exactamente, tal cual, es eso, Miren este. Claramente fue un error de proyecto, ¿no? O un error de ejecución, pero llegaron a lugares distintos. Esto es una maqueta o es Ese un es fake render. igual. Sí, obvio, por supuesto, no lo hicieron realmente, pero hubiese sido complejo, ¿no? Que suceda. Este sí es de verdad.
¿Qué le falta a esto? Toda la armadura, ¿no? Los hierros. Exactamente. No tiene absolutamente ningún hierro esta columna y claramente menos la conexión con una base, ¿no? Así que imagínense que alguien se olvidó de poner los hierros, se hizo el pícaro y no los puso, y claramente acá hay un error garrafal, un vicio total y una ruina también total, ¿no? O sea, que tenemos que responder por el daño que ocasionamos. ¿Y si pasó los 10 años? ¿Y si pasó cómo? Si pasó los 10 años de eso. Y ahí estaríamos demostrando que el hierro no lo necesita la construcción, ¿no? Si pasaron 10 años. No, si pasaron los 10 años, claramente empiezan a correr otras instancias. Ahí hay que ver si pasaron 10 años estamos eximidos, puede terminar nuestra responsabilidad, pero si lo que hicimos fue adrede y realmente no le pusimos los hierros para ahorrarnos y demás, y yo creo que algún juez nos va a traer de vuelta a la escena. Fíjense esto, ¿no? Qué locura. ¿Para qué necesitamos la columna? La cortamos en el medio y listo. ¿No? Y la viga también. Y la viga también, miren ahí. Hermoso. Hay que echar a este electricista, hay que echarlo de acá, ¿no? Bueno, claramente hay un vicio de estudio de suelos en algún punto. Estaba el video, profe, de un edificio que se cayó entero hace poquito, que se vino para adelante, no sé si era por Saavedra. En 3 de febrero fue eso, sí. Sí. Hace 3 años, 3 o 4 años. Sí, ahí yo participé de eso. No vamos a saber nunca qué fue lo que realmente pasó. Mi hipótesis es que nunca hicieron un estudio de suelo Porque parece que real. había un arroyo, ¿no, profe, por ahí? Primero dijeron que había un arroyo, después que había una pérdida de AISA y que socavó todo eso. La verdad que ninguna de las dos cosas están demostradas. Sí es real que se hundió completo una de las vigas, una de las columnas estaba entera, completa con base y con todo, pero eso, si había un arroyo o lo que sea, digamos, te salta en un estudio de suelo bien hecho, ¿no? O sea, sí. Y no estaba presentado en la documentación del municipio el estudio de suelo de ese caso en particular. Profe, ¿usted participó, digamos, en la parte legal o en qué participó? No, participé de comedido, de que me interesó el tema y me metí. No. Ok. Acá tienen otro caso en el cual la responsabilidad, si lo mandamos a hacer eso a alguien, la tenemos bastante compleja si se cae. Miren cómo está este muchacho. Pero bueno, Sí, el aire lo va a se conectar te bien, mata en ¿no? tu casa y alguna de arriba no te la sé yo. El aire lo está conectando bien, digamos. Va a quedar lindo, pero bueno. Este es un poco la columna del saber, pero como los libros sostienen. Y acá también una cosa interesante y simpática, ¿no? O sea, generalmente es al revés, pero bueno. Salió mal la primera y creo que la segunda también. Vamos a probar con la tercera escalera. Ojo acá con los chicos que van a usar esto en esta azotea. Acá es un buen electricista, ¿no? Está probando la descarga a tierra con agua, con las patas en agua. Fíjense que... Ese con jabalina incluida. Claro. Acá es donde empezamos a hablar un poco y
y también a que si uno ve esto en una obra, claramente no lo puede dejar, no lo puede continuar, no puede dejar que siga trabajando ese personaje en la obra porque la responsabilidad es literalmente nuestra, ¿no? De lo que haga este muchacho, no, es terrible eso. Por suerte tiene un cabo de vida agarrado a una persona que creo estaba mirando hasta para otro lado en la foto y muy distendido, ¿no? O sea, tranquilo, pero está atado el muchacho. Parodia. Y por último, y realmente es la última de hoy, pero me interesa mucho esta foto porque esta foto que es la imagen del Día del Trabajador, que fue una foto tomada ya en los años 30, que estaba como, digamos, acostumbrados estábamos o estaban en ese momento acostumbrados a que en construcciones de ese estilo, en construcciones de grandes, sea normal que la gente esté accidentada o que perdiera la vida. Entonces era como que, bueno, era parte del trabajo, ¿no? Morirse en una obra. Y creo que toda la toma de conciencia desde lo que venimos trabajando, el poder instalar muchas veces a la gente de seguridad e higiene en una obra, el poder seguirla, el poder prevenir, el poder estar pensando con la seguridad e higiene esa obra, hace de que esto ya podamos ver esta imagen de esta manera, disminuyendo mucho lo que son la accidentología en obra y lo que es la accidentología fatal en obra, haya bajado sustancialmente todo lo que son esos índices y hoy sean estos muñecos lo que representan esto gracias a todas las cuestiones de seguridad que se ven reflejadas y que dentro de la dirección de obra ustedes como profesionales futuros van a poder hacer valer y hacer respetar para que siga esta imagen y no volvamos a la imagen de los 30 en lo cual estaban esos trabajadores en una viga a la altura que podían caerse ante el primer descuido, ¿no? Entonces, me parece interesante poder remarcar eso, que la responsabilidad que si bien es muy dura toda esta carga que recibimos con el título, hace de que al final del día las obras sean más seguras, las obras se estén trabajando y se estén haciendo para realmente para poder pensar en lo que es la obra y no en lo que en lo que no lo es o en lo que no debería de serlo, ¿no? Que es todo este tipo de situaciones, accidentes y demás. Así que ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Cómo fue? Les dije que era larga hoy, ¿vieron? Sí, pero son cosas que tenemos que saber, profe. La verdad que está bueno. Es literal son cosas que tienen que saber y las tienen que saber porque van a tener que cuidarse y las tienen que saber porque yo se las voy a preguntar también en algún momento, pero al margen de eso porque van a tener que cuidarse ustedes que son los únicos que se van a terminar cuidando, digo, los únicos que van a terminar haciéndose valer dentro de una obra y cuidándose de que no les pase nada a ustedes ni a nadie que se crea superhéroe en la obra, van a ser ustedes. Entonces es importantísimo que tomen esa conciencia de lo que pasa en obra y que muchas veces el obrero dice no pasa nada, lo hice 1000 veces, despreocupate, subestimando mucho cualquier tipo de situaciones, pero cuando pasan es en donde estamos todos complicados, tal cual. Esto va a venir con un TP que se los voy a estar mandando, pero necesito que ya me creen los grupos. Voy a necesitar que se armen los grupos
Así que para mí es importante que estemos ya con el tema grupo avanzado y que puedan hacer el primer TP que tiene que ver con estas 2 o 3 teóricas que fuimos viendo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. Bueno, lo que les voy a pedir, algunos ya tienen el grupo, bueno, no, les pediría que me lo manden por WhatsApp, los grupos, cuando los armen, mándenme los grupitos por WhatsApp y les voy poniendo, yo los voy subiendo a mi Excel y les voy poniendo el número de grupo y así ya puedo mandarle los TPs, ¿sí? El TP, perdón, que es el primero que vamos a estar haciendo con referencia a esto. ¿De cuántos, profe, el grupo? 4, no más. Bueno, profe. ¿Sí? Tomo lista. A ver, a Yelén está, ¿no?